Muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar nuestra reunión, nuestro estudio con el libro de Génesis, capítulo 50. Vamos a leer el último capítulo de Génesis. Dice así la palabra de Dios. José se abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre, y Jacobo fue embalsamado. El proceso para embalsamarlo llevó 40 días, que es el tiempo habitual, y los egipcios guardaron luto por Jacob durante 70 días. Cumplido el periodo de luto, José se acercó a los consejeros de Faraón y les dijo: les ruego que me hagan el favor de hablar al faraón por mí. Díganle que mi padre me hizo pronunciar un juramento. Me dijo: escucha, yo estoy a punto de morir. Lleva mi cuerpo de regreso a la tierra de Canaán y entiérrame en la tumba que preparé para mí mismo. Por lo tanto, le ruego que me permita ir a enterrar a mi padre y después del entierro regresaré sin demora. Versículo 6. El faraón concedió la petición de José y le dijo: ve y entierra a tu padre tal como él te hizo prometer. Entonces José partió para enterrar a su padre. Lo acompañaron todos los funcionarios del faraón, todos los ancianos de la casa del faraón y todos los oficiales de alto rango de Egipto. José llevó a los de su propia casa y a sus hermanos y a los de sus casas, pero dejó en la tierra de Gosén a los niños pequeños y a los rebaños y a las manadas. Una gran cantidad de carros de guerra con sus conductores acompañaron a José. Dice así, brinca ahora al versículo 14. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Versículo 22, muerte de José, dice el título. José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. ¿Qué edad tenía cuando lo vendieron? ¿Qué edad tenía? 17. 22 años estuvo hasta que sus hermanos regresaron. Cuando llegan sus hermanos, él ya tenía 39 años. Entonces, de ahí él vivió todavía más años viviendo con su familia, y él vivió a la edad de 110 años. Versículo 23.
alcanzó a ver 3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, o sea, sus nietos. Él vio, más bien, Manasés era su hijo, Maquir su nieto, y bisnietos todavía vio a quienes recibió como suyos. José les dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. José murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Aquí finaliza los primeros 50 capítulos de la Biblia, el libro de Génesis, que significa los orígenes. Estaba leyendo en mi Biblia de estudio que en este libro de Génesis viene la mayor parte, o hay muchos hombres de Dios. Podemos ver desde Adán, desde la generación, o sea, la gran parte de los hombres de Dios está en el libro de Génesis. ¿Ya había observado eso? La gran parte de los hombres de Dios aparecen en Génesis. Y es interesante cómo ahí aparecen sus errores, sus fallas. Vemos cómo Abraham cometió el error de no esperar en Dios. De ahí, ¿verdad?, le hace caso a su mujer, Sara. De ahí surgen 2 naciones. Vemos el caso de Noé, que después de que sale del arca se embriaga, su hijo ve de la desnudez. Vemos la historia de la creación, de cómo Dios crea todo, la caída de nuestros padres, a Adán y Eva, pobres, ¿verdad? Ya les prediqué eso. ¿Cómo habrá sido la primera noche fuera del Edén? La primera vez que tuvieron miedo. ¿Usted sabía que nosotros, un niño nace sin miedo? Ya se ha descubierto que un niño, él no nace con miedo, él no tiene miedo. Por eso él agarra todo. Ha habido videos donde hay niños que han salido en los balcones, así caminando en los edificios, y ellos van caminando, no nacen con miedo. Entonces, aquí finaliza los 50 capítulos de Génesis con 2 funerales. El primero es de Jacob. Jacob, no hay registro en la Biblia que haya habido un funeral tan pomposo, con tantos honores como el de Jacob. De hecho, después de Jesús, el nombre que más se usa en la Biblia es el nombre de Jacob. ¿Sabía eso? Ni Abraham, ni Isaac, ni Moisés. El nombre que más se usa después de Jesús es el nombre de Jacob. Muere Jacob. Dice la Biblia que él había dicho que lo enterraran en la cueva de Macpela. Recordemos que Abraham, él solo compró una cueva. Cuando muere su esposa Sara, le dice una persona: yo te regalo este lugar. Dijo: no, yo te lo pagaré. Lo que cueste, yo te lo pago. Y era lo único que tenía Abraham a su nombre. Dios le había dado promesas, Dios le había dicho que iba a ser padre de multitudes, pero lo único que tenía era una cueva, y ahí enterró a Sara. Después ahí fue enterrado Abraham, después fue enterrado Isaac, su esposa, y aquí fue enterrado también Jacob en ese lugar. Y algo interesante, el tema que yo quiero hablar, es como cuando llega, y el tema que yo quiero hablar es, a ver si me sé expresar bien para que me entienda. ¿Cómo son buenos los traidores en nuestra vida? ¿Cuánto bien nos hacen los Judas en nuestra vida? Nosotros sabemos la historia de José. Sus hermanos, por envidia, por coraje, un día deciden, había un debate, lo tienen en un hoyo. Todo el problema fue una túnica
¿verdad? Una túnica que su padre le había hecho a su hijo. Y por esa túnica ellos estaban tan enojados y aparte que les dijo, oye, un día yo soñé. Y a veces aquí es interesante, uno cuenta sus sueños, pero yo me he dado cuenta que mucha gente no le gusta, no quiere que tú brilles. Hay personas que quieren verte para abajo. De ahí es la envidia. Usted sabe que hay personas que ya tienen envidia. El envidioso, yo he escuchado mucho eso. El envidioso no quiere lo que tú tienes. El envidioso no quiere que tengas lo que tú tienes. Ese es el problema de la gente envidiosa. José, pues emocionado, les cuenta sus sueños y sus hermanos dicen, ¿qué? O sea, tú estás diciendo que nosotros nos vamos a postrar ante ti. Estás loco. Lo detestaban, lo odiaban y un día se pusieron de acuerdo y dice, vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Lo habían echado en un hoyo. José pensó que era una broma, ¿verdad? De mal gusto, que al atardecer se les iba a quitar el coraje. Y uno de sus hermanos dice, no hay que matarlo, porque va a caer la sangre sobre nosotros. Mejor vamos a venderlo. Iba pasando una caravana que iba rumbo a Egipto y dice, mejor vamos a venderlo. Vea que hay personas que hacen eso. Traicionan a los hermanos, aquellas personas que confiaron en ellos por unos cuantos pesos. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pudieron haber hecho con el dinero de José? Con la venta de José. ¿Se habrán hecho ricos? ¿Qué hizo Judas con el dinero que vendió de Jesús? ¿Qué le sirvió? ¿Usted acuérdese cuántas monedas lo vendió? 30 monedas de plata, que era lo que se vendía un criado, un esclavo enfermo, o sea, no valía nada. El diablo te ciega. A veces yo estaba preparando la predicación y se me vino a la mente todas las personas que me han robado, que se han quedado con dinero mío, que es de Dios, ¿verdad? Todo lo que yo tengo es de Dios. Pero yo me quedo pensando que en la mente de ellos han de decir, lo fregué, le robé, mira, le quité lo que tenía, ahora yo voy a tener más. Dudo que una persona y no hablo por mí, que haga eso, tenga hasta ahorita algo. Dice la Biblia que le dicen a su padre, matan un animal, lo llenan de sangre y le dicen, papá, tenemos una mala noticia. Tu hijo fue atacado por fieras salvajes en el campo y no quedó nada, más que quedó la pura túnica. Jacob le lloró 22 años a su hijo. 22 años estuvo con esa angustia. 22 años que Jacob estuvo creyendo que su hijo estaba muerto. Pero ¿sabe cuál es lo más interesante? Que los hermanos 22 años estuvieron ocultando eso que habían hecho. La conciencia, ¿cómo vivirán? ¿Cómo vive una persona que te defrauda, una persona que te roba, una persona mentirosa, una persona que te defrauda? Es verdad que José la pasó en aprietos. Es verdad que José, pues yo no creo que la hayan tratado en el camino, que haya ido comiendo bien, o sea, es normal. Pero yo le digo una cosa, ¿quién a final de cuentas terminó ganando? ¿Los hermanos por haberse deshecho de José? ¿O José? ¿Sabe? Yo escuchaba esta predicación y decía mi pastor, algo que te tiene que enseñar esta historia de José es que los planes que Dios tiene, nada ni nadie los va a frustrar. Y yo cuando escuché esas palabras dije, sí, es verdad. Me podrán robar, se podrán quedar con lo que yo tengo, podrán huir y desaparecer con todo lo que Dios me ha dado, pero una cosa es cierta, el plan
que Dios tiene en mi vida, nadie lo va a frustrar. Y si usted de verdad le pertenece a Dios, y yo lo veo a Dios, yo veo las manos de Dios en mi vida, yo veo en toda, hasta lo más insignificante. Si usted, yo cuando le cuento un testimonio de lo que pasa, si usted no cree que es Dios, entonces no sé quién sea. Yo no creo en la casualidad, yo no creo en las coincidencias, yo no creo. El otro día, no sé si les conté, el de que fui a Monterrey, me vine en autobús que traía cosas, y entonces yo agarré el autobús más económico, no el que sale afuera de la central, el ómnibus de México, pero el económico. Ya cuando llego me dice, es que su corrida se canceló. Le digo, ¿y ahora qué? Las pocas personas que venían en eso los mandaron al de, sale a las 10 y a las 10:30. Entonces el de las 10:30 venía lleno y solo dos personas me dice, a ustedes los vamos a mandar en el Primera Plus de primera. Ah, pues autobús nuevecito. O sea, yo pagué el más barato y entonces, si no es Dios, ¿quién es? Ay, aparte me tocó solo. En el otro todos, o sea, digamos que no sé si fueron 10 personas que habían comprado de las 10 y como se canceló, 8 los mandaron, o sea, se llenó al de las 10:30, que es el que viene como sonaja, pues ya son autobuses más correteados. De ahí, nada más 2, llego y dice, no, se canceló. Dice, entonces, ¿y ahora qué va a pasar? Dije, al otro día o no sé. Dijo, no, ahorita los vamos a mandar a la central para que se vayan al Primera Plus. Si no es Dios, ¿quién? Ya le expliqué en el avión, yo pago el boleto más económico, claro que ya también sé cómo hacerle, y me mandan hasta adelante. Todo me dan mi refresquito, mi tecito, unos cacahuatitos, lo que yo quiera. Yo soy el primero en subir, el primero en bajar, y la gente se supiera, todos van a decir, este debe tener mucho dinero, porque paga hasta adelante, ¿verdad? No, es Dios. Entonces, yo por eso que escuchaba esta palabra, yo decía, es verdad, cuando Dios tiene un propósito en tu vida, nada ni nadie lo va a frustrar. Así es que no te frustres tú, no te desesperes. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer, porque hay un pasaje en la Biblia que dice Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. Si José hubiera decidido tomar venganza, lo hubiera podido hacer, y le digo una cosa, estaba en todo su derecho. Hay personas, ¿sabía usted que hay personas que ya perdieron el derecho a vivir? Hay gente que según la Biblia ya perdió el derecho a vivir. Si usted sabe que según las leyes de nuestro país, usted puede sacar un arma, ¿sabía eso? Usted puede ir a la Sedena, registrar, sacar un permiso y tener un arma para su protección. La ley se lo permite. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. Y si alguien me quiere asaltar y si está en riesgo mi vida, yo puedo defenderme. Si alguien entra a mi casa, yo no voy ay, Señor, ay, es pecado, ¿no? No, ninguno de nosotros va a reaccionar así. Si alguien entra a su casa, está en peligro su familia, usted ve personas armadas que están en su casa, pues no le va a quedar de otra más que defenderse, accionar su arma. Y la Biblia no condena eso, ¿sabe usted? ¿Sabe usted que Dios no condena ese tipo de asesinato? Lo que Dios condena cuando es premeditado, porque es muy diferente cuando usted ya lo pensó. Entonces, José tenía todo el derecho de decir ojo por ojo, diente por diente. Lo que ustedes me hicieron, yo también se los voy a hacer. Y se los voy a hacer de verdad. A ver, pasen para acá todos, échenlos a los leones. Ellos dijeron a mí, pues yo les voy a hacer lo mismo. Pero aquí dice algo interesante, que cuando ellos llegan, por eso le digo que lo interesante, lo primero que hicieron, mandaron una carta a José, sus hermanos, donde decían, tu padre cuando murió, antes de morir, dijo que perdonas a tus hermanos. ¿Eso era verdad? Por supuesto que no era verdad. Y vea que ni siquiera tenían el valor. Yo le admiro a una persona cuando la persona tiene el valor de decir las cosas de frente. Que la verdad son pocas las personas, la mayoría se esconde. Mucha gente no tiene el valor de aparecer. Lo primero que hace es se esconde como rata.
Es la palabra correcta, se esconde, huye, se esconde. Entonces, José se queda pensando y qué interesante, José ya lo había superado porque vea atrás en el capítulo 45, en el versículo 4, versículo 3, atrásito y no se vaya a Apocalipsis, por el amor de Dios, ¿verdad? Que estamos leyendo Génesis. A veces me preguntan, ¿de qué libro? Estamos leyendo Génesis, pues es del mismo libro, ¿verdad? Cuando diga otro nombre, ahí sí. Versículo 3, soy José, dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Ahora, yo no, me imagino que era un alto funcionario, andaba con las mejores telas egipcias. No sé hasta ahora, pero a mí me gustan mucho las camisas y hay telas egipcias. El algodón, el lino, las mejores telas no son de aquí, no son nacionales. Hay de Portugal, pero más las egipcias. Entonces, cuando él bien vestido, bien presentable, ¿cómo iban los hermanos? ¿Cómo usted se imagina que habían llegado los hermanos? Tierra, mugrosos, y zapatos ya rotos, ¿verdad? Ya todos flacos porque ya llevaban varios días sin comer. Y en cambio él comiendo bien, él viviendo bien. Vea que siempre va a haber una diferencia. Siempre va a haber una diferencia. Por eso me acordaba de aquel pasaje que dice la Biblia, habrá una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Lo quiera creer, quien no quiera creer. Yo al menos lo vi en mi vida. Y lo veo todos los días. Todos los días yo veo la diferencia. En el trato, yo veo a esas personas que ves ni para comer tienen. Y yo veo la mano de Dios en mi vida. Entonces dice aquí, dice, versículo 4, por favor, acérquense. Les dijo, entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Ya recordó. ¿Ya vio? Y dice así, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. En conclusión, José entendió algo y eso yo quiero que usted entienda para que no lo frustre. Porque si si no entendiera eso, la frustración iba a llegar, el coraje, la venganza. Y José hizo algo que todos nosotros tenemos que hacer. Yo puedo actuar de muchas formas con la gente que me ha robado. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Dejarlo en las manos de Dios y ver cómo el tiempo va a pasar. Los años darán la razón. Cuando yo me encuentre esas personas ahí, ¿verdad? Y no es que les desee mal, pero realmente lo que se siembra se cosecha. Nadie que robe, nadie que defraude, nadie que se quede con algo que no es suyo, le va a ir bien en la vida. Eso es de ley. Eso es de ley. Eso está escrito, eso está dicho por Dios, eso es ley. José, Dios también ha hablado conmigo. Tú sigues siendo como José. No ensucies tu corazón. La mano de Dios va a estar contigo. Ellos van a pasar hambre, tú no. Tú prestarás, ellos pedirán prestado. Lo dice la Biblia. Está escrito en la palabra de Dios. Entonces, aquí José, ve qué interesante. José lo había olvidado ya desde el capítulo cuando se presenta con ellos. De ahí pasaron tantos años. Fueron más o menos como 50 años todavía, donde ellos no habían podido superar. O sea, 22 años estuvieron guardando el secreto, porque tenía 39 años. ¿Cuántos años habrá tenido? Es que no dice. Bueno, después va a hacer la cuenta. Cuando murió José,
Jacob, perdón, y no, aquí, a ver si alguien lo encuentra, me dice, pero aquí no sé. Entonces, los años que tenían, o sea, no los dejaba en paz. Esa es la otra cosa. Mire, dejemos a Dios. Esas personas nunca van a tener paz. Gente mentirosa. Yo como detesto a la gente mentirosa. ¿Cómo me fastidia esas personas? Gracias a Dios que nosotros no somos dioses, porque yo acabaré con todos ahorita. Ahorita que empezó el Trump el lunes, el martes, que iba a inventar una bomba atómica, ¿aparece ahí, Mayito? Ahí está, 56 años tenía José. Ahora, llegó a los 39, entonces, allí 39, 49, 17 años todavía disfrutó a su papá. 17 años todavía disfrutó a su papá, pero 22 años que de los hermanos y todavía 17 que no podían superar eso. O sea, la gente se va, es peor todavía. Para el que afecta, el castigo va a ser peor todavía. Hay gente que dice, yo conozco a fulano que está como si nada. ¿Eso cree usted? Los vemos como si nada, pero ¿eso cree usted? Vea que ellos estaban así, trabajaban, ya tenían su familia, hijos, nietos, todo eso, pero todos estaban con ese miedo. Qué hermoso vivir en paz, sabiendo que no defraudaste a nadie, que no andas robando a nadie. En cambio, lo que ellos hicieron siempre va a estar en la mente de ellos. Y esa es mi tranquilidad. Por eso aquí él se enoja y le dice, y vuelve a repetir esas palabras en el versículo 19 del capítulo 50. Mira, pero José le respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Aquí algo bien claro, y lo que dice el Nuevo Testamento, dice Dios que mía es la venganza y yo daré el pago. Lo mejor que nosotros podemos hacer es dejarlo en las manos de Dios. Y ya, Dios se va a encargar. La persona va a ser atormentada, no es porque yo lo desee, es por sus propias decisiones. Mientras tanto, yo tengo que ser como José, guardar mi corazón, seguir creyendo que el plan de Dios en mi vida nadie lo va a frustrar. Si ahorita llega alguien y me vuelve a quitar todo lo que Dios me ha dado, no importa. Si aparece otra Abigail, como la de Acapulco, que me robó todo, no importa. Ella va a estar como los hermanos de José. Y en cambio, yo voy a estar como José. Así se lo digo simple y sencillamente. A veces yo digo, ay Señor, ando apretado, me ando tornando los dedos, pero después me quedo pensando y digo, Señor, tú hiciste que yo pagara esto. ¿Cómo? No lo sé. Y Dios me va dando pruebas, Dios me va dando señales, Dios me va diciendo, yo estoy contigo, y donde yo dije que te voy a poner, te voy a poner. O sea, conclusión, usted tiene que entender que lo mejor que podemos hacer es vivir bajo la voluntad de Dios, seguir adorándolo. José parecía que ya todo iba a estar bien, José parecía que ya estaba en la casa de Potifar, ya tenía comida, ya estaba teniendo un trabajo estable, y Dios dijo, no, todavía no es aquí donde yo te quiero, te voy a mandar a otra prueba. O sea, las pruebas, lo que pasa en nuestra vida es el horno que nos va purificando, el horno que nos va purificando. Después ahí usted ve la negligencia del copero. No, sí, te voy a echar la mano. ¿Cuánta gente conocemos que sí asegura que nos va a echar la mano? ¿Verdad? ¿Cuánta gente conocemos? No, cuenta conmigo. Lo que tú necesites, cuenta conmigo. ¿No hay personas así? Gente que te dice y a la mera hora se olvida de ti. El enojo, o sea, cuando alguien te lo cuenta, tú no lo entiendes. Pero cuando tú lo estás viviendo, lo vas entendiendo.
Ahorita yo sé de mi mamá, pues yo le hablo por teléfono, hago una videollamada, todos los días estás en contacto con él. Pero vea, lo primero que pregunta José a sus hermanos, ¿mi padre todavía vive? Por eso yo admiro y la verdad, si Dios me permite y me da la gracia de estar en su presencia, yo estoy consciente que me va a tocar por allá por la clínica 180, ¿verdad? Dios va a estar allá en Guadalajara y a mí me va a tocar hasta por allá. No soy digno. Hay otros que sí son dignos. Y yo siempre admiro los misioneros. Cuando yo he leído, estudiado acerca de los misioneros, ellos se iban, algunos con sus familias, otros que eran solteros se iban y muchos ya no sabían nada de ellos. Se desaparecieron. Algunos creen que llegaron a, este, a lugares donde eran caníbales o los mataban. Como en Brasil estaba escuchando la historia de los primeros misioneros cristianos, o sea, no los colonizadores, sino los primeros misioneros cristianos fueron asesinados. Solo uno sobrevivió y eso porque era oficio, era zapatero, porque al que gobernaba le interesó para que fuera y le hicieran sus zapatos. Entonces, imagínense ellos no saber de nada y aquí José la angustia. Y ¿no le pasó a usted que se despierta en la madrugada y le da coraje? Tiene pensamientos matones, pensamientos de golpear, de romperle todo lo que se pueda, ¿verdad? Todo lo que se pueda romper, dan ganas de romper, ¿verdad? Huesos, el carro, la casa, todo eso pasa. Imagínense ahí en la prisión, todo las humillaciones, porque usted lee la historia, usted la lee en 30 minutos, usted lee toda la historia. Ah, qué bonito, ya se acabó. No fue así. Fueron 13 años, 13 largos años de espera. Y usted ve que ahí nosotros vemos la mano de Dios. Vemos cómo Dios, o sea, y aun cuando él ya era, porque 13 años estuvo, después sube, fueron 7 años, ya van 20. Y ellos, su familia todavía tenía un guardadito, pero se le fue acabando, se le fue acabando, se le fue acabando, se fue acabando. Ya cuando el nadador así, vayan a Egipto, a ver si les venden algo. Entonces, y usted ve que cuando él llega, él cuidó algo. O sea, aquí el mensaje es, cuide su corazón. ¿Qué dice la Biblia? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dejemos que eso nos domine. Por eso le digo, yo estos días sí estaba molesto, pero Dios me dijo esa palabra. El plan que Dios tiene en tu vida, nada ni nadie lo va a frustrar. Dios ya le había dado promesas a José, ya estaba escrito. Los hermanos quisieron, sí, o sea, Dios va a permitir que pases cosas. Eso es normal, eso es de ley. Prepárate cuando tengas que pasar esas cosas. Prepárate porque va a pasar, va a haber veces donde Dios te va a probar y no vas a tener ni siquiera para los gastos, vas a estar, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y de dónde voy a sacar? Y no tengo dinero, ¿y ahora qué voy a vender? No importa. Y muchas veces José diría, por culpa de ellos, y sí, tenía todo el derecho, porque José no, mire, una cosa es cuando tú provocas las cosas. Yo conozco gente que dice, es que yo anduve en los vicios, yo anduve con mujeres, yo lo malgasté, yo despilfarré mi dinero. Hay gente que dice, bueno, yo estoy aquí porque yo me lo merecí. Pero es todavía más frustrante, da más coraje cuando tú no tuviste la culpa. Cuando es por culpa de las decisiones de otra persona que tú estás ahí, da más coraje. Pero Dios habló conmigo y yo también les comparto esa palabra. El plan que Dios tiene para nuestras vidas, nada ni nadie lo va a frustrar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Seguir adorando a nuestro Dios, seguir confiando en Él, seguir manteniéndonos fieles. José podría haber dicho, ¿qué gano yo con ser fiel?
¿Qué gano yo con honrar a Dios? Mira, ¿dónde me tiene? Llega la esposa de Potifar, órale, vamos a andar. Total, tú quieres, ¿verdad? Tú estás dispuesta. Que mañana cuando los cachara el marido, ¿verdad? Porque así pasa. Primero, no, nadie se va a enterar, nada. Y mañana cuando los cachara el marido, lo primero que iba a decir la mujer, ¿qué iba a hacer? Él fue. Yo aquí estaba en mi casa, él era el que me mandaba mensajes, ¿verdad? Yo nunca le mandaba mensajes, él era el que me buscaba, yo nunca lo buscaba. Ya. La historia se repite, no hay nada nuevo debajo del sol. Y entonces José siguió firme, José siguió así, honrando a Dios. Y es lo que nos enseña este pasaje. Y número 3, ¿qué pasa cuando José muere? Él da una promesa, ¿se acuerdan? Él da una promesa que les dijo, dice, yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esa tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Él les dio una promesa y dijo, ustedes no se van a quedar aquí para siempre. Ustedes aquí son extranjeros, son peregrinos. ¿Qué nos enseña ese pasaje? ¿A qué le recuerda ese pasaje? A lo que dice el libro de Hebreos, que nosotros somos aquí peregrinos y extranjeros en este mundo. Y vea qué interesante, cómo la Biblia todo tiene un simbolismo y ahí está representado a Jesús. Les dijo, van a embalsamar mi cuerpo y mis huesos se lo van a llevar. O sea, ellos tenían ese cajón. No se sabe si lo tenían enterrado, no creo que estuviera enterrado, porque dijo, de hecho, usted ha visto las momias, los cuerpos momificados que se dan donde hay mucha sal. Los egipcios eran expertos en hacer el embalsamiento de cuerpos. Tardaba 40 días en embalsamar. Estaba leyendo un día que les metían algo aquí en las narices donde sacaban todo lo que había aquí, todo el cerebro, todo. Era la forma de que ellos sacaban todo. Ellos drenaban el cuerpo de las personas con los gases, los líquidos. Usted sabe que nosotros desprendemos cuando nos muéramos. A los 2-3 días, nuestro cuerpo ya va a empezar a descomponerse. Entonces, 40 días tardó y hicieron un ataúd donde ahí estaba. ¿Qué les recordaba a los hebreos en Egipto ese ataúd? ¿Qué les recordaba? ¿Qué les recordaba? Echa a andar la ardilla. La promesa de que ellos no se iban a quedar para siempre ahí y que un día se iban a ir. Ahora nosotros tenemos otra promesa y es una tumba vacía. Ellos veían unos huesos y ellos creían que esa promesa se iba a cumplir. Ahora nosotros tenemos una tumba vacía y a veces se nos olvida. Nosotros creemos que vamos a vivir para siempre en este mundo. No, mire, la otra cosa también, cuando yo paso una situación, me recuerda, un día me iré de aquí. Un día me iré de aquí. ¿Y qué dice Jesús? No hagan tesoros en la tierra donde el ladrón se los puede quitar, donde ¿cómo se llama? Las termitas, ¿verdad? ¿Cómo? La polilla exactamente lo puede acabar. O sea, el deterioro. Las cosas se van deteriorando aquí. Y obviamente Jesús no está diciendo que nosotros no tenemos que tener un ahorro. Hay que tener un ahorro para un imprevisto. ¿Por cuánto sale hoy en día un funeral? Mínimo. Allá en la Ciudad de México casi todos somos de otros lugares. Y lo primero que todos dicen, cuando me muera, me voy a ir a mi pueblo. Dice aquí donde estoy, dice una señora, no, dice, si ya renta. Y dijo, ya si de aquí ya me voy para mi pueblo. Y dije, no, pues. Digo, ¿dónde es su pueblo? Dice, Guadalajara. No, o sea, esta señora
es ¿cómo se llama? Local, no pasa nada. Pero nosotros allá sí todos somos, o sea, de ahí los que han fallecido se los llevan a su pueblo. El último vecino que falleció era de Oaxaca y sí, o sea, le cumplieron la familia su último deseo de llevarlo a su rancho y ahí igual mi mamá, todos los vecinos, hay de Veracruz, de Guerrero, todos dicen, cuando yo me muera, a mi rancho, a mi pueblo. Y entonces, ese es el deseo de las personas y por eso, volviendo al tema, nosotros debemos entender eso, no somos de aquí. Nos pueden quitar lo que quieran, nos pueden robar lo que quieran, nos pueden hacer lo que quieran. Un día nos vamos a ir. Pueden hacer lo que quieran, dice Jesús, hagan tesoros allá arriba. Y le digo, no hay nada de malo en hacer tesoros aquí en la tierra. Tenga un ahorro, tenga para un imprevisto. Cuando llegue una oportunidad, ¿verdad? También de comprar algo, tenga. O sea, no hay nada de malo tener un ahorro. Pero lo más que nos enseña aquí esta historia es el pueblo. Termina Génesis con una promesa de unos huesos que ellos se tenían que llevar el día que salieran. Y el libro de Éxodo, nos revela que así fue. Ahí iban todos, pero no se olvidaron de los huesos de José. Iban ahí en el desierto cargando los huesos. Y entonces nuestra vida siempre debe de terminar en eso. Todo lo que pasemos en la vida, todas las dificultades que pasemos en la vida, todo lo que enfrentemos, debemos de terminar, pero un día me voy a ir de aquí a la presencia de mi Dios. Que el dolor, que lo que pasemos en esta vida no se nos haga olvidar eso. Está bien, me robó, como diríamos comúnmente, vulgarmente, me fregó. Sí me dio en la torre, porque obviamente en el momento, pues sí te perjudica, quien te roba, quien te defrauda, quien te quita cosas que son tuyas, sí. Tienes que empezar de cero. Ahí está mi cochecito. Creo que me voy a ir a Mazatlán en él. Voy a ir nada más le voy a arreglar lo del aire acondicionado. Y sí llega, hasta Tijuana, le aseguro. Hace ratito estaba el semáforo ahí, un pobre surito. Ay, lo perdí. Me quería, no, pues traigo mi motor alterado, como dicen. O sea, ya lo que vamos, han querido destruirme. Ahí está la prueba. Quisieron destruirme. Ahí está. Y en lo demás también. Y esas promesas yo también se las comparto a ustedes. A lo que yo les digo, vale la pena honrar a Dios. Vale la pena buscar a Dios. Ha habido situaciones difíciles donde yo le he dicho a Dios, como que esta semana no vas a tener diezmo, y no, primero es mi diezmo. A veces que sí, dice, he sido Señor, ya no sé qué voy a hacer, y Dios, no te preocupes, yo voy a hacer, o sea, y trato de orar, y bueno, le pido a Dios que cuide mi corazón para no guardar, porque yo sé que son ellos los que me perjudican, los que me han perjudicado, los que no van a tener paz. Y no es por una semana, no es por 2 semanas, es por años. Eso que vendieron a José, después José, ¿usted cree que su salario era poco el de José? ¿Usted cree que él ganaba poquito? ¿Usted cree que le hizo falta? Claro que no. Acuérdese lo que dice la Biblia. Dios da el trabajo de recoger y amontonar. Al pecador, Dios le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Entonces, nuestro trabajo es honrar a Dios, buscarlo, guardar nuestro corazón, ser fieles a Dios. Aunque las circunstancias nos hagan dudar, y aunque uno quiera dudar de Dios, dejar como José la justicia en las manos de Dios. Él estaba tranquilo, dormía en una cárcel, pero dormía tranquilo. Los otros dormían en su cama, a lo mejor se compraron algo con lo que eran 11 hermanos, no sé con cuánto les habrá alcanzado, ¿verdad? No sé, a lo mejor alguien se compró un camello, unas borregas, no sé,
pero no creo que se comparara. O sea, lo que ellos le quitaron no se comparó. Lo que ellos ganaron con vender a José no se comparó con lo que Dios le dio. Y esa promesa Dios habló conmigo y se las comparto a ustedes también. Si les sirve, atesoren en su corazón. Y como le digo, por último, siempre digo, bueno, al final yo me voy a ir allá arriba. Ellos, quién sabe para dónde se vayan. ¿Verdad? Yo me voy a ir para allá. Porque usted cree que la Biblia no dice que los huesos de sus hermanos se fueron de Egipto. El único que se fue de Egipto fue José. Porque después de ahí, ¿cuántos años pasaron? 430 años. Tantas campañas que hubo. Es mucho que se le haya olvidado. Y los únicos que salieron de Egipto, ¿quién fue? Jacob y José. Entonces, ya que sí pasa. Al final, el bien siempre triunfa, como dice, ¿verdad? Las películas. Al final, el que honra a Dios siempre será honrado. Entonces, alégrese, anímese, ore a Dios, honra a Dios, búsquelo y usted verá cómo Dios siempre va a estar de su lado. Ese es lo que yo quiero compartirles. Y aunque sí, nos da coraje, nos va a frustrar lo que nos hagan, nos engañan, nos mienten, nos roban, la gente es ventajosa, quien siempre quiere aprovecharse, pero no importa. Por eso les decía, qué bueno que siempre hay un Judas en nuestra vida. Uy, le ha de decir Dios, Jesús a Judas, Judas, no sabes lo que yo gané, porque dice la Biblia que ahora no hay otro nombre que sea por encima del nombre de Jesús. Al nombre de Jesús fue dado todo poder, toda autoridad. Juan en Apocalipsis vio a Cristo que estaba sentado, vio el trono y dijo, Juan, soy yo, el que estuve muerto, pero ahora estoy vivo. ¿Dónde más se vuelve a mencionar el nombre de Judas? Nada. Se acabó, desapareció. O sea, a lo que vamos. Siempre esas personas creen que ganaron. Ellas piensan que ganaron con perjudicarnos, pero realmente no ganaron nada. Quien gana somos nosotros, porque el plan de Dios se cumple en nuestra vida. A nuestro Dios sea la honra y sea la gloria por los siglos de los siglos. Y le digo, y todo lo que pase, todas las circunstancias terminan en que un día me voy a ir de aquí. Y ustedes, esos que me han robado, ¿a dónde se irán? Le hago una pregunta. Tú que me robaste, ¿a dónde vas a ir? Si mueres hoy, ¿será que tu nombre está en el libro de la vida? Yo estoy seguro que mi nombre está en el libro de la vida. Yo tengo la seguridad de mi salvación. Yo estoy seguro. Ahora, ellos están como Judas, ¿no? No era salvo. ¿Dónde van a ir? O sea, yo sí me voy a ir. Ellos, entonces aquí Dios, hay unos buenos y otros malos. No, pero las evidencias demuestran qué tipo de persona eres. No hay otra cosa. Dice la Biblia, por los frutos conoceréis un árbol. Que el Señor le bendiga, le guarde, le proteja, que esta palabra haya sido guardada en su corazón, le edifique, le fortalezca. Y una cosa que sí tiene que entender, el plan de Dios, nada ni nadie lo va a frustrar. Agradezca a Dios por los Judas que aparecen en su vida y agradezca a Dios por esas personas que piensan que nos están haciendo un daño, pero cuando en realidad solamente están contribuyendo para el bien de nosotros. Son como Dios, ¿verdad? Con el diablo. El diablo piensa que está destruyendo a alguien, pero realmente no, está trabajando al servicio de Dios. Que Dios le bendiga, le guarde. Un fuerte abrazo, bendiciones.